A las personas que nos siguen por las redes sociales les mandamos un saludo y va a haber una palabra que va a ser de bendición para tu vida. Estuvo bien padre la última alabanza, me gustó muchísimo. Y como dice, mi alma tiene sed. ¿Quieren un plus al tema que vamos a ver? ¿Sí? Vayamos a Mateo 5:7. Mateo 5:6, perdón. Ahorita que le estaba escuchando en la mañana y ahorita que acaba de terminar, verdaderamente me traía este versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bien bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿sabes qué? Tú eres bienaventurado porque cuando recibiste a Jesús en tu corazón, eres saciado de la justicia de Dios. Amén. Pero ¿sabes? Esa sed no se quita, pero ya no por escasez, sino porque estás lleno, por su plenitud. Porque cuando pruebas de Jesús no te cansas y siempre quieres más. Amén. Tenemos hambre y sed de justicia, pero no porque no tengamos, sino porque estamos llenos y queremos más de Jesús. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí estamos llenos? ¿Estamos contentos? Gozosos en el Señor, perfecto. ¿Y quieren un plus ultra 2? Muy bien. Nada más vamos a ver la segunda prédica de una serie de prédicas que yo recibí en un momento y que me han sido de mucha bendición. Estoy haciendo un libro y forman parte de este libro, que ya pronto va a salir en el nombre de Jesús. Esta es la segunda. La vez pasada, ¿se acuerdan cómo se llamó la prédica? Las 4 verdades. Y la número 1 es que Dios te ama. La número 2 es que el pecado nos separaba de Dios. Pero la tercera es que Jesús ya vino y ya quitó ese pecado de en medio y ahora nos podemos acercar confiadamente para estar disfrutando de todas las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Amén. La cuarta, lo único que se necesita es recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Y en ese mismo momento sucede algo maravilloso. Se experimenta un nuevo nacimiento que te da una nueva identidad como hijo de Dios. Y de eso va a tratar esta segunda prédica. Pero vamos al plus ultra. Efesios 2, del 8 al 10. La primera parte, el 8 y el 9, muchos hasta no lo sabemos de memoria. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Bueno, tal vez no tantos, ¿verdad? Pero no importa, que esté escrito. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, por medio de la fe. Y uno puede decir, ay, yo tengo un montón de fe. Yo tengo un montón de fe. Pero dice, y esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. O sea que lo único que necesitamos, que es fe, Dios nos lo dio también. Entonces, por eso dice en el 9, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie ande de presumidote, para que nadie se exalte a sí mismo. La salvación no es por obras, ¿estamos de acuerdo? Pero sí es para buenas obras, porque vamos a leer lo que dice el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La salvación no es por obras, pero sí es para obras. A veces hay gente que menosprecia las obras, y claro que sí, no son obras en uno mismo, son las obras que Dios preparó para ti. Dios tiene un plan de vida, Dios tiene un propósito que se cumple cuando tú lo crees y empiezas a caminar en esas grandes cosas que Él tiene para ti. Por eso Dios preparó de antemano obras. No son mis obras las que yo quiera, las que se me ocurran,
Son obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué sucede cuando una persona es salva, pero no anda en las obras del Señor? Pues no está disfrutando del propósito de Dios para su vida. Pero cuando tú ya eres salvo, naces, eres hijo, andas en esas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas, en ese momento se está cumpliendo un propósito en tu vida. Tu vida tiene sentido y lo que haces no lo haces de una manera mecánica, en el ministerio o en tu casa o en lo que sea. A mí no me gusta hablar de una división como que en la iglesia y en la calle. Tú eres hijo de Dios aquí en la congregación o allá afuera. Y no puedes distinguir de la manera de ahí en la congre soy así y allá afuera soy así. Esas obras que Dios preparó para que anduvieras en ellas incluyen tu trabajo, incluyen tu escuela, incluyen tu relación con tus papás, con tus hijos, con tu esposa, con tus maestros, con tus autoridades, con la gente que está a tu alrededor y obviamente aquí también en la congregación. Amén. Imaginen esto, son unos ejemplos. Una persona que le gusta trabajar de una manera libre, o sea, establecer sus horarios y tal vez no estar encerrado en una oficina. Y lo ponemos a trabajar en un cubículo 8 horas, 6 días a la semana. ¿Cómo creen que se sienta? ¿Estará realizado? No. O al revés, hay gente a la que le gusta mucho estar en un solo lugar, con un horario. ¿Qué pasa si lo pongo como comisionista de venta de cosas a domicilio? ¿Se sentirá realizado? ¿Estará cumpliéndose eso para lo que él es y los demás no? Les pregunto, ¿sí o no? No. Es como cuando, y espero que no le pase a nadie y se puede agarrar gusto, pero como cuando un chavo entra a una ingeniería y no sabe ni papas de matemáticas. O como cuando un chavo quiere entrar en letras hispanoamericanas y no sabe ni quién es el Quijote. Dices, o sea, ¿qué estás haciendo ahí? Es como cuando un hijo de Dios echa una mentira. Es como cuando un hijo de Dios no está haciendo esas obras para las cuales está llamado, porque hay un propósito. Entonces es bien importante que tú le preguntes a Dios, ¿cuáles son esas obras que tú preparaste para que anduvieras en ellas? Para que anduviera en ellas. ¿A quién quieres que le comparta? ¿Cómo quieres que le responda el policía que me acaba de detener? Mi maestro me acaba de dar una mala calificación. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a hacer un berrinche? ¿O qué voy a hacer? ¿Cómo reaccionaría Jesús? Y así es como tú tienes que reaccionar. No es por obras, pero sí es para obras. No se trata de perder la salvación, ese no es el punto. Lo importante es que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Y cuando se cumple el propósito de Dios en ti, estás lleno, estás pleno, estás disfrutando lo que hay en ti y quién eres en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, a la prédica. Pero fíjense, se va a relacionar. Sobre todo este último, cuando ya lo estaba preparando todo, resulta que está bien relacionado, o sea, tiene que ver con lo mismo. No tenemos que ser conchudos. Podemos poner primera de Corintios 10:15. ¿15:10? Por eso más vale la peor tinta que la mejor memoria. Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo nos dejó esto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. La gracia te hace productivo. La gracia no te hace conchudo. La gracia te permite que conozcas el propósito que Dios tiene para ti
y te impulsa a que lo vivas. ¿Y sabes a quién, digamos, le conviene más? A ti y a la gente que está a tu alrededor, porque vas a terminar impactando sus vidas. Jesús impactando sus vidas a través de la tuya. Pero interpretemos este versículo de otra manera. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Sabes? Si dice que la gracia no ha sido en vano para con Pablo, entonces quiere decir que hay gente que sí puede hacer la gracia de Dios vanidad. ¿Por qué? Trabajando menos que todos los demás. Cuando tú dices, no, pues es por obras, es por gracia y por medio de la fe, no por obras, ya no voy a hacer nada. ¿O voy a continuar haciendo las cosas que hacía antes de que conociera a Jesús? Eso es hacer vana la gracia, no valorarla, tenerla como light. Entonces es importante que tú en comunión con el Espíritu Santo le preguntes, ¿qué onda? ¿Qué quieres que haga hoy? ¿Qué onda? ¿Qué voy a estudiar? Este trabajo se me está presentando, ¿es para mí? O sea, eso te lleva a preguntarle y depender de Dios, porque no vas a hacer lo que tú quieras, sino vas a hacer para lo que estás llamado. Y cuando estás haciendo para lo que estás llamado, tu vida tiene sentido. Amén. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, la gracia de Dios contigo. Amén. Y entonces ahora sí vamos a comenzar. Un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza como hijo de Dios. Vamos a el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Amén, amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya hemos visto aquí en la congregación que una persona para llegar a un puesto o a una postura como Nicodemo se tenía que chutar todo el Antiguo Testamento. Entonces él tenía conocimiento, y al tener este conocimiento en su mente no revelado, le empezó a entrar la espinita. Oye, pues aquí dice que el Mesías esto y aquello, y aquí dice que iba a venir, y pues yo veo que él está haciendo todas esas cosas, pero no, si voy me van a criticar. Este Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La gente puede ver las señales que Dios hace a través de tu vida también. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, no te sorprendas, no te escames si te digo, te es necesario nacer de nuevo. Es bien poderoso. El nuevo nacimiento te sirve para poder ver el reino de Dios. Y el nuevo nacimiento no nada más es para que te quedes como los chinitos nada más mirando, sino que te permite también entrar en el reino de Dios. La palabra de Dios es como una ventana donde ahí puedes empezar a ver todas las bendiciones que Dios ha dejado y que ya te pertenecen de ese testamento. Ahí puedes ver el reino de Dios. Pero al ver todas las cosas chidas que tiene,
no te vas a quedar nada más viendo, ¿o sí? Imagínate, una semana sin comer. Bueno, tal vez no lo hayan experimentado nunca, tal vez sí. Imagínense una mañana sin comer. Y ahora piensen en el alimento favorito que tengan en el universo mundial. Véanlo servidito en una mesa delante de ustedes y la cuenta ya está pagada. ¿Te quedas nada más viendo? No. Entonces sucede lo mismo en el reino de Dios. Empiezas a ver tantas bendiciones, tantas cosas padres, tantas cosas buenas, todo lo que necesitas. Y dices, yo no nada más me voy a quedar mirando. El nuevo nacimiento también te capacita para que puedas entrar. Hace ratito Rodrigo decía algo muy cierto. ¿Por qué la gente a veces no comprende lo que dice la Biblia? Porque no ha nacido de nuevo. Hay mucha gente que se sabe la Biblia más que muchos estudiosos, que lo estudian como un libro de historia, que lo estudian como un libro de filosofía, que lo estudian como una obra de la cultura o mítica. Como no han nacido de nuevo, no comprenden el verdadero tesoro que hay aquí. Pero cuando tú naces de nuevo, a mí me pasó, empiezas a comprender muy diferente todas las cosas que vienen en este libro. Este libro no es la palabra de Dios. Las palabras que aquí vienen es la palabra de Dios. Luego, a veces se tienen conocidos, ¿verdad? Que como que quieren poner así a prueba. A ver, ¿y tú qué harías si quemo tu Biblia? Pues te bendigo. Como que ellos esperarían a de que me rasgue las vestiduras y empiece fuego de Dios sobre él. Y pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues me consigo otra, la descargo o lo que sea. Pero como que ellos, o a veces se piensa que en sí es esto, y no, es lo que el Espíritu Santo te habla a través de esos signos, de esas palabras que Dios habló desde la eternidad para ti como su hijo, como su hija. Amén. Pero Nicodemo no entendía. Él estaba pensando de manera lógica. Me ponen en Romanos 10:10. Estaba pensando de una manera lógica y le decía, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si ya estoy viejo, ¿voy a volver a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Y de repente se escuchó, ¡net! Las cosas espirituales no se razonan, se creen. Porque con el corazón se cree para justicia. No dice que con el corazón se piensa para entender. No, primero crees y el Espíritu Santo te va a dar revelación, te va a estar mostrando las cosas y después vas a decir, sí es cierto, Señor. Pues ¿por qué no lo hice así antes? Pues porque no había preguntado, porque no había creído. Entonces, es importante creer, y Nicodemo en ese momento lo trataba de razonar. Un ejemplo clásico, el diezmo. ¿Cómo me va a alcanzar más con el 90% que con el 10%? Es ilógico. Las cosas espirituales de Dios se creen. Amén. Amén, amén. ¿Cómo voy a ser sano de este cáncer si aquí tengo la prueba que dice que tengo cáncer? Las cosas de Dios se creen, no se razonan. ¿Cómo voy a ser libre de alcoholismo y de drogadicción si la ciencia dice que son enfermedades crónicas, incurables, degenerativas, mortales, etcétera, etcétera? Pues no es por lógica, no sé qué es lo que suceda, pero cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, experimenta un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento le da una naturaleza divina. No sé cómo funcione, pero así es. Y tú nada más lo tienes que creer. Porque al que cree verá la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Créetela nada más. Es lo único que necesitas. Amén. Entonces, con el nuevo nacimiento puedo ver y además
entrar en un sistema de gobierno. En el sistema de gobierno donde se mueve Dios, pero aquí en la tierra. El Padre nuestro, como dice, venga a nosotros tu reino. Y entonces cuando se establece aquí, el reino de Dios se le llama reino de los cielos. Y no es para cuando te mueras. De hecho, cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, no muere nunca. Entonces, esto es lo que tú tienes que estar moviéndote. Amén. Nicodemo no entendía esto, pero Jesús le sigue hablando y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No se trata de un nacimiento en la carne, natural, se trata de un nacimiento en tu espíritu, que te permite ver y entrar en el reino de los cielos. Y además te hace libertad, te hace libre. La libertad de Dios viene a estar en ti. No te maravilles de que te diga que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Como que dijo Nicodemo: bueno, está bien chido eso de ver y entrar en el reino de los cielos, pero entonces, ¿cómo le hago? Amén. Dios nos lo revela muy claramente en Juan 1, 12 y 13. Pero si uno lee un poquito más adelante, aquí mismo lo dice. ¿Cómo es? Y es que al estudiar la Biblia yo he encontrado una relación bien estrecha, una relación entre el nuevo nacimiento y la salvación. Porque Nicodemo se presentó con Jesús para preguntarle: ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? Ya en resumen, hasta el punto donde estamos ahorita. Le digo: necesitas nacer de nuevo. Y le pregunta a Nicodemo: ¿y cómo le hago? ¿Y qué es lo que respondió Jesús? El plan de salvación que se resume en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué se necesita para experimentar el nuevo nacimiento? Creer en Jesús. Y en ese momento de tener una vida de perdición, una vida perdida, vienes a tener una vida eterna, una vida de bendición, una vida plena, llena, sin vacíos. Porque Jesús lo llena todo vacío queda lleno, queda pleno por Jesús. Amén. Juan 1, 12 y 13. Y dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. A veces hay la idea en el mundo donde todos somos hijos de Dios. He escuchado en YouTube que incluso dicen que el diablo es hijo de Dios. Obviamente, ustedes deben de son bien sabios y saben distinguir todo. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Dice que todos somos hijos de Dios? Todos somos creación, criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dios quiere que todos seamos hijos, por eso vino Jesús. Pero para que una persona reciba esa adopción divina, se necesitan dos cosas: creer en Jesús y recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En ese momento sucede algo bien poderoso. El nuevo nacimiento se experimenta creyendo en Jesús y recibiéndolo como tu Salvador. Amén. Y en ese momento sucede algo bien poderoso. En el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre. Los cuales no son engendrados. Quiero que nos concentremos en la palabra engendrar.
es una palabra compuesta que dice en, poner dentro, poner en mi esencia, y genes, la información que le da identidad a un ser vivo. ¿Amén? ¿Sí tuvieron clases de biología? Muy bien. Los genes son los que nos dan la identidad. Por ejemplo, los genes de perrito, ¿qué generan? Un perrito. Los genes de gato, ¿qué generan? Pues bueno, este versículo es bien poderoso porque dice que es puesta la genética divina, es puesta la información de Dios en ti. Cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, empiezas una nueva vida. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso es lo que sucede, pero no nada más eso, o sea, no es tu vida nueva, pero desde un mismo punto, no. Los cuales fueron engendrados, nos dice el versículo 13, Juan 1:13. La naturaleza de Dios fue puesta en mí, sus genes. Un ejemplo, un león puede tener con sus genes unas cucarachas, no. Un águila puede tener con sus genes moscas, ¿sí o no? No. Dios puede tener con sus genes hijos pecadores, tampoco. Dios, cuando tiene sus hijos, los tiene en santidad, en justicia, en perfección, en bendición, en sanidad, en libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante, y a mí me ha servido muchísimo tener clara mi identidad como hijo de Dios, porque de esta manera no me muevo por las circunstancias que estén a mi alrededor que me puedan decir lo contrario. No digo, he fallado, ya para qué sigo adelante. En la alabanza recordaba en una ocasión donde pude experimentar un encuentro con Jesús de una manera sorprendente, donde yo pensaba que iba a tener una confrontación. Y estando delante de Él, me arrodillé y prácticamente iba a empezar, perdón Señor, y esto y el otro. Tú eres mi hijo, es lo que me dijo. Y entonces eso me afirmó, entonces no me pertenece esto que estoy viviendo. Y me levantó y me afirmó en los lugares celestiales en los que nunca te debes de bajar, ahí estás. Amén. Entonces, por eso es muy importante este tema del nuevo nacimiento. La Biblia dice que un hijo de Dios no puede pecar. ¿Lo puedes creer? Porque lo contrario sería como decir que Dios peca. ¿Y Dios peca? Pues entonces tú tampoco. Porque como Él es en el cielo, nosotros somos en esta tierra. Vamos a 1 de Juan 3:9. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla, ¿qué hay dentro de una semilla? Genes, información, naturaleza. Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pero yo cuando venía acá a la congre, se me metió alguien y mandé a saludar a su mamá. Pero la otra vez tomé algo que no me pertenecía. Pero la otra vez esto o aquello. No fuiste tú como hijo de Dios. Fue esa naturaleza por la que Jesús vino y murió. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí, por ti. Es bien importante entonces. ¿Qué sucede? A veces pensamos que Dios nada más me perdonó lo pasado. Y no, te perdonó todas las cosas que hayas hecho sin Jesús. Aún lo que todavía no haces hoy. Pero eso ya tampoco te pertenece. Ya fue llevado a la cruz. Jesús lo cargó y Jesús lo pagó. Jesús ya murió por todo. No nada más lo de hoy o lo de ayer, sino también por lo de mañana. Tu naturaleza de hijo de Dios no puede pecar. Y la palabra de Dios lo dice y lo confirma en Mateo 7:17. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo, que me recordaste. Fíjense, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Desde el pecado de Adán, la gloria de Dios se separó de la humanidad y entonces teníamos una naturaleza pecaminosa, iniquidad, que llevaba a la gente a cometer pecado y estar alejados de Dios. La naturaleza pecaminosa de la gente los lleva a pecar. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, esa simiente se muere, esa semilla muere, porque Jesús murió y ya lo cargó y te instala un nuevo software, te instala una nueva naturaleza, te instala un nuevo programa que es el que de ahora en adelante va a regir tu vida. Un cambio de mente. Dice que tienes la mente de Cristo, no que la vas a tener. Ya la tienes, es descubrirla. ¿Quieres descubrir quién eres? Conoce a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, empiezas a conocer quién eres tú. ¿Jesús dirá groserías? ¿Jesús dirá maldiciones? ¿Jesús robará? ¿Jesús mentirá? Entonces, cuando conoces a Jesús, en ese momento estás conociendo tu identidad verdadera y para lo que fuiste llamado. Y entonces cuando te mueves en eso, el propósito de Dios en tu vida se cumple. Y como el propósito de Dios en tu vida se cumple, tú experimentas ese gozo del Señor en todo lo que haces. Lo haces en libertad, no por compromiso. Vas a trabajar con alegría. No porque me tengan que pagar la semana o la quincena o las comisiones o lo que sea. Reconoces que es fruto de la bendición de Dios en ti. Y dices, gracias Señor por todo esto que estamos viviendo, porque wow, tú no paras de sorprenderme. Y entonces una vez que pruebas a Jesús, no te puedes cansar de seguir experimentando y conociendo más a Jesús. Y siempre que conozcas más a Jesús, vas a conocer realmente quién eres. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En la palabra se confirma todo esto. Afírmate a eso. ¿Por qué no vivo eso? No porque no creas en Dios. No porque no creas en Jesús. No porque dudes de tu salvación. Porque tal vez has dudado o alguien ha dudado de la obra de Dios en su vida. O simplemente no se había conocido. ¿Por qué? Me pone en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por y para, como está escrito, mas el justo por vivirá. Es que no estoy viviendo eso que usted dice, pues créaselo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Jesús decía, ¿ustedes creen
que en las Escrituras tienen salvación, pero las Escrituras son las que dan testimonio de mí. En Juan 1 encontramos que Jesús era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra. Y me gusta cómo dice verbo, porque ¿qué implica? ¿Es una palabra estática o en acción, en movimiento? No es por obras, pero es para obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Dios preparó de antemano tu familia y que estés con ellos. Dios preparó de antemano tu trabajo, que lo disfrutes. Dios preparó de antemano tus hermanos que están alrededor, para que se gocen en el Señor juntos como familia. No es un club social esto, es la familia de Dios. Somos su iglesia. Amén. Vamos a 1 de Juan 4:17. Última cita. Creo. Bueno, es la última que tengo apuntada. Eso sí. 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Ya se perfeccionó o no? Dice que ya fue perfeccionado. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. Como Él es, así nosotros en este mundo. ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer quién eres tú? Conoce a Jesús. Y el amor de Dios ya se perfeccionó en tu vida. Y me cae el 20. No vayan allá, Juan 3:16, ¿cómo dice? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único. Bueno, Jesús ya vino. Dios nos amó. Dios nos ama. ¿En qué momento se perfecciona? Cuando recibes a Jesús en tu corazón y ese diseño original y su naturaleza divina viene a estar contigo. En ese momento es cuando se perfecciona el amor. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, el amor de Dios se ha perfeccionado en ti. Porque siendo una creación de Dios, vienes a ser ahora hijo de Dios con su misma naturaleza, con su misma santidad, justicia, perfección, bendición, potencial, para un propósito que Él tiene para ti. Para ti hizo unos planes de vida pensando en ti en especial y no en los demás. Pensó en todos, pero en cada uno en particular. Jesús es salvador de quien quiere, de quien le recibe. Él pone el querer como el de hacer por su buena voluntad. Y Él pone fe en nuestros corazones para que podamos llegar a esto que desde un principio Él quería: la restauración de los planes de Dios. Amén. Para finalizar, quiero hacerte unas preguntas y que tú las reflexiones. Te invito a que cierres los ojos. ¿Dios era un pecador? Como Él es en el cielo, tú eres aquí en esta tierra. ¿Dios era un vicioso? Como Él es en el cielo, tú eres aquí en la tierra. ¿Dios estará enfermo? Como Él es en el cielo, nosotros somos en esta tierra. ¿Dios era libre? Como Él es en el cielo, tú eres aquí en la tierra. ¿Dios hará bienes? Como Él es en el cielo, tú eres aquí en la tierra. ¿Dios hablará bendiciones? Como Él es en el cielo, nosotros somos en esta tierra. ¿Quieres conocer tu identidad como hijo o hija de Dios? Conoce a Jesús, porque como Él es, nosotros somos en esta tierra. Amén. Quédate con esto. Quédate con esto y afírmate en tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios. Amén. Esta es la palabra. Yo sé que es de bendición para tu vida. Abrázala. Pregúntale a Dios qué quiere hacer en tu vida. Él te va a responder.
Y ante muchas decisiones que tengas que tomar, hazte esta simple pregunta: ¿esto es de un hijo de Dios? ¿Esto es de una hija de Dios? Y Dios te va a responder. Vas a decir: ah, caray, no, esto no me pertenece. Un muchachito de uno de los centros de restauración que visitamos, compartí, no me acuerdo el tema, pero no era del nuevo nacimiento ni de una identidad, era de otra cosa. Pero al final él se acercó y me dio una cajetilla de cigarros y me dijo: Dios me dijo que como hijo de Dios esto no me pertenecía. Y dejó de fumar. Entonces, así tú pregúntale ante una decisión o algo que estés viviendo: ¿es esto de un hijo de Dios? En otras palabras, ¿esto lo haría Jesús? Y en base a eso, tú vas a tener revelación. Y ya, no porque eres hijo de Dios dejas de ser libre. Vas a decidir si andas o no andas en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Un aplauso a la palabra.